Viene la exposición del doctor Eber Solano Oyarce, notario de Cajamarca. El tema: responsabilidad social del notariado. El doctor Eber Solano Oyarce es notario de Celendín, Cajamarca, magíster en Derecho, Convención en Derecho Civil y Comercial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Contables, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero administrativo colegiado, egresado de la Maestría en Desarrollo Sustentable en Minas y de Recursos Energéticos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en posgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Demos un aplauso al doctor Eber Solano Oyarce, que inicia esta exposición. Señor decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, señores notarios de diversos colegios de notarios del Perú, amigas y amigos, permítame primero agradecer a la comisión organizadora de mi colegio por haberme permitido participar con este tema el día de hoy. Bien, desde que terminó el proceso de la industrialización en el mundo, los consumidores empiezan a exigir calidad y cantidad de buenos servicios y buenos productos. Entonces, a nivel del planeta se genera el Comité Internacional de Estandarización y se empiezan a generar las ISO, que son normas internacionales para todo el planeta. Y tenemos la ISO 9000, que está referido a la calidad. Luego empiezan los problemas álgidos sobre temas ambientales. Y nuevamente el Comité Internacional de Estandarización genera la ISO 14000 sobre el tema ambiental. Siguen los problemas y empiezan a haber reclamaciones de los trabajadores, y la ISO genera otra ISO, la ISO 18000 sobre salud y seguridad y salud ocupacional. Luego siguen los problemas, y después del año 92, de la cumbre de Río en Brasil sobre el tema ambiental, se genera otra norma, que es la Social Accountability, la SA 8000, para luego generar la 26000. Quiero aquí que se den cuenta de lo siguiente, que en el mundo existen periódicamente la generación de normas para establecer comportamientos de las personas. Y después de la cumbre de Brasil, que genera la Agenda 21, conocida por todos nosotros, empieza todo un movimiento planetario para evitar el proceso de contaminación ambiental que ha llegado a niveles insospechables. En el planeta existe una preocupación de la humanidad por el tema ambiental. Entonces, más de 100 países del planeta, con la participación de los representantes del Estado, con la participación de los empresarios, de los consumidores, de los organismos no gubernamentales, generan la ISO 26000, de la cual vamos a hablar ahora. La ISO 26000 es realmente el tema de responsabilidad social para el Estado, los empresarios, las ONGs y toda organización, cualquiera sea su tamaño y forma. Compromete a las transnacionales, por ejemplo, compromete a las empresas, compromete
a todos los organismos públicos y privados de un país. Quiero adelantarles que el tema de responsabilidad social hasta ahora es voluntario. Mire, normalmente el ser humano acciona o tiene una conducta bajo presión. Yo hago esto porque si no hago, me castigan. Y realmente eso no ha dado resultado. Tenemos códigos penales, tenemos normas que establecen sanciones pecuniarias, etcétera, pero siguen los problemas. Hay normas penales ambientales que sancionan a las empresas y empresarios que contaminan, pero siguen contaminando. Entonces, con la participación de estos 100 países del planeta, el Comité de Normalización, de Estandarización Internacional ha establecido que es mejor generar una norma de carácter voluntario, o sea, apelando a lo más íntimo del ser de la persona, que con el ánimo de controlar la contaminación ambiental accione voluntariamente. Pero en ese marco tenemos que ubicar también al notariado para que participe y tenga una conducta con responsabilidad social. ¿De acuerdo? A estas normas son conocidas como la cuatrinorma. La cuatrinorma de gestión, que permite, ¿no es cierto?, hacer una gestión integral. Vamos a ver cuáles son las ventajas del ejercicio y la aplicación de estas 4 normas. La responsabilidad social son las acciones voluntarias que deben implementar los notarios en el ejercicio de su función para contribuir al desarrollo sostenible del país. Subrayo, al desarrollo sostenible del país, fortaleciendo la seguridad jurídica, el progreso social, económico y ambiental, asumiendo responsabilidad en caso de externalidades negativas. Miren, el notariado no solamente contribuye con la articulación del sistema económico, que sí lo hacemos, obviamente, porque por nosotros pasan todos los actos jurídicos que permiten el progreso económico de un país. Pero además debemos estar en otro nivel. En el campo de la responsabilidad social, nosotros debemos saber a ciencia cierta cuánto contribuimos con el desarrollo económico del país. ¿Lo sabemos? ¿Habrá algún documento que permita dar a conocer al país de cuánto hemos participado en el tema del desarrollo económico al país, a la patria? Simplemente sabemos que contribuimos, pero no sabemos cuánto. Es como que tenemos en nuestro bolsillo dinero, pero no sabemos cuánto tenemos. Entonces, es importante saber en qué medida y cuánto estamos contribuyendo al desarrollo del país. Bien, entonces, acá hay que resaltar que no solamente contribuimos con la seguridad jurídica, sino también en ese proceso del ejercicio de la función notarial, si nosotros generamos externalidades, o sea, consecuencias negativas, bajo el marco de la responsabilidad social, debemos asumir nuestras responsabilidades. Entonces, debemos ser conscientes que si nosotros generamos daños o externalidades a los intervinientes en esos actos jurídicos o a terceros, debemos asumir esas responsabilidades. Miren, si nosotros actuamos con responsabilidad social, realmente no tendríamos por qué preocuparnos sobre la responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como le dije al inicio, la responsabilidad social se funda en el cumplimiento de las normas internas del país.
Eso es lo mínimo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si cumplimos las normas internas vigentes, ¿por qué preocuparnos de la responsabilidad penal, civil o administrativa? No hay por qué. Es como que nuestros hijos se portan bien, no tienen por qué preocuparse que los vamos a castigar. ¿De acuerdo? Sí, sí. Mire, la importancia del cumplimiento de la función notarial con responsabilidad social genera dos cosas: buena imagen y confianza en el notario. Buena imagen y confianza en el notario. Si nosotros leemos el texto de Porter sobre competitividad, Porter, que junto con Alvin Toffler, que habla de la tercera ola, ¿cierto? Estos dos autores nos indican que en el mundo hay dos tipos de competitividad, ¿de acuerdo? Y dos tipos de ventajas en el planeta. Uno, las ventajas comparativas, y dos, las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas está dado por lo material, por el buen edificio que tiene el notario, por la buena notaría que se ve desde lejos. ¿De acuerdo? Igual que Perú, por ejemplo, tiene ventajas comparativas porque tiene recursos naturales. Japón no tiene recursos naturales como nosotros tenemos. Entonces Perú está en mejores condiciones de ventajas comparativas que Japón, pero Japón tiene ventajas competitivas porque ha desarrollado su tecnología y ha desarrollado su ciencia. Entonces, lo más importante, dice Porter y Alvin Toffler, lo más importante es las ventajas competitivas. Esa parte inmaterial que nosotros debemos tener y que genera confianza y que genera prestigio en el notario. Si por ejemplo tenemos dos notarías, una con un edificio excelente, una infraestructura material de primera, y otra que no, poco más humilde, pero la gente, ¿por qué creen que va a la notaría? Que aún siendo más humilde, confía en ese notario, porque es exigente, porque cumple con las normas, tiene ética, ¿no? No tiene mucho ingreso porque realmente es muy exigente. Entonces ha generado una ventaja competitiva frente a la notaría que está a su costado. Sí. Siendo la ISO 26000 una norma ecuménica, mundial, planetaria, ha establecido algunos lineamientos. Y uno es el tema del gobierno global, basado en el cumplimiento uniforme de las normas internas de cada país. ¿De acuerdo? ¿Qué genera y debe generar el respeto a los stakeholders? Los stakeholders son las partes interesadas o involucradas con la función notarial, que lo vamos a desarrollar en otra lámina más luego. ¿De acuerdo? Que busca el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es otra cosa que el aprovechamiento de los recursos naturales por nosotros, o sea, por nuestra generación, asegurando la existencia y disfrute también de los recursos naturales por las generaciones que vienen con posterioridad. O sea, si nosotros nos comportamos de manera socialmente responsable y pensamos en el desarrollo sostenible de nuestro país, debemos pensar también en las futuras generaciones. Y ahí está el asunto que determina el punto crítico del tema de desarrollo sostenible. Miren, en el mundo, en este momento, la realidad es que existen agentes económicos que
han acumulado y vienen acumulando tanta riqueza en desmedro de la naturaleza, depredando bosques, contaminando el suelo, el aire, el agua, generando más distanciamiento entre los ricos y los pobres. Por eso es que encontramos extrema pobreza y extrema riqueza. Ahí, por ejemplo, no hay desarrollo sostenible. Si ustedes leen la historia, por ejemplo, de Filipinas, la esposa de Ferdinand Marcos tenía 2.400 pares de zapatos. 2.400 pares de zapatos. O sea, ya no tenía tiempo siquiera ni para ponerse. Y seguía acumulando zapatos. Mientras que otros pobres en Sudáfrica no tenían ni para comprarse un par de sandalias. O sea, extrema riqueza y extrema pobreza. Eso es lo que ha generado el desequilibrio de la humanidad. Y eso es lo que ha generado la ISO 26000, que nosotros como notarios debemos estar incursos en esta norma planetaria. El tema de la globalización. La globalización significa la aplicación de normas que están vigentes para todo el planeta. La globalización no es solamente económica, la globalización también es cultural, la globalización también es tecnológica. ¿Cuántas culturas se están desapareciendo en el mundo por el tema y la consecuencia de la globalización? El tema de la transculturización, por ejemplo. Nosotros, sin saber, ya estamos perdiendo la identidad nacional por el efecto de la globalización. Si nosotros retrocedemos un poquito al gobierno global, el cumplimiento uniforme de las normas de un país genera la gobernanza nacional. La gobernanza nacional significa el cumplimiento uniforme de las normas de un país. Yo les pongo un ejemplo para que se den cuenta realmente qué significa gobernanza nacional y qué significa no gobernanza nacional. Por ejemplo, genera gobernanza nacional el cumplimiento de todos los niveles de gobierno de las normas que da el gobierno central. El gobierno central da una norma, debe cumplirlo el gobierno regional y el gobierno local. En Cajamarca hubo un caso donde había una política no de Estado sino de gobierno en materia de minería, mientras que el Poder Ejecutivo tenía normas de desarrollo minero y en Cajamarca se opuso el gobierno regional. O sea, totalmente contrario, nadando contracorriente. El gobierno regional contra las normas del gobierno central. Ahí, por ejemplo, no hay gobernanza. Inclusive se puso en una situación de insubordinación al gobierno central. Igualmente, ¿qué sucedería si el Ministerio de Justicia, a través del Consejo de Notariado, da una norma para todo el notariado del país y un colegio se opone? No habría gobernanza. ¿De acuerdo? Uno de las normas de la ISO 26000 es el tema de la gobernanza, o sea, el cumplimiento mínimo de las normas vigentes de un país. ¿Por qué? Porque evita el caos, permite el desarrollo. Sí, pues. Quiero que ustedes memoricen esta figura. Esta figura es lo básico para entender el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible comprende estos tres aspectos: aspecto económico, social y ambiental. Esta figura ha sido desarrollada a nivel de Naciones Unidas. Luis Jiménez Herrero, integrante de la Comisión Brundtland y encargado por Naciones Unidas para establecer
mecanismos de desarrollo sostenible para los países y para el mundo, estableció estos tres elementos. En el Perú y en los países en vía de desarrollo confundimos crecimiento económico con desarrollo económico. El crecimiento económico es solamente cortoplacista, es temporal. Puede ser que uno de los sectores económicos crezca y arrastre la economía en ese sentido, como ha sido en el Perú, por ejemplo, la minería y el sector inmobiliario, que ha crecido y ha mejorado los ingresos para el país, pero eso no es desarrollo económico. No es desarrollo económico. Y lo peor es que muchas veces, en países como el nuestro, el crecimiento económico avanza en desmedro de los demás factores, o de los otros dos factores, que es el social y el ambiental. ¿De acuerdo? O sea, se crece, pero sin embargo se está destruyendo el ambiente. Se crece económicamente, las empresas acumulan más utilidades en desmedro de la pobreza que existe a su costado. Yo he trabajado en minería, he trabajado en petróleo y he visto cómo junto a la empresa minera había gente mendiga, no obstante la prosperidad de la empresa minera. Entonces ahí no podemos hablar de un desarrollo económico, sino de un crecimiento temporal de los ingresos de esa empresa. Y miren cómo en este esquema la intersección entre el tema ambiental y económico es que debe ser guiado. Ese proyecto económico, ya sea minero, petrolero, forestal, energético, pesquero, etcétera, debe ser viable. Hace poco tiempo, una empresa minera que se dice que es la empresa productora, la primera empresa productora de oro en el mundo, perdió la posibilidad de invertir $5.000 millones en un nuevo proyecto minero aquí en Cajamarca. $5.000 millones no logró invertir, poner en ejecución. ¿Por qué? Porque años antes no se comportó socialmente responsable. ¿Ustedes saben cuál es? Hubo un derrame de mercurio, la empresa minera dijo: yo no soy el responsable es la empresa que está transportando ese material, y quiso sacar cuerpo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo quedó mal ante la sociedad, ante el pueblo, y el pueblo identificó que esa empresa no es socialmente responsable. Y luego, cuando quiso explotar otro yacimiento, el pueblo protestó. Y así es el único caso donde una región totalmente 100% de la región protestó. Hubieron protestas de todas las provincias. Los poquísimos que no protestaron eran aquellos que hacían uno u otro negocio con la empresa que no era socialmente responsable. ¿Por qué? Porque perdían ese negocio que habían iniciado. Estaba haciendo. Bien. ¿Cómo? Luego, miren, tenemos el factor social y el económico debe ser equitativo. O sea, debe permitir también el desarrollo de las personas. No es equitativo en la medida que solamente se enriquezca alguien a costa de otro. Ahí no será equitativo. Uno de los grandes problemas económicos del país es el tema de la inequidad económica. ¿Y por qué no hay equidad económica en el país? Porque no hay buena redistribución de la riqueza. Quiero que diferencien el tema de la distribución de la riqueza con el tema de la redistribución de la riqueza. Es muy fácil. Si nosotros tenemos, ejemplo, 5 hijos y a 2 le damos todo lo que piden,
a otros dos le damos algo de lo que piden y a uno no le damos nada. ¿De acuerdo? Entonces no habrá equidad. No será equitativo. ¿De acuerdo? Entonces, la redistribución de la riqueza es importantísima en el Perú. Ahí, por ejemplo, si gustan, pueden leer a Paul Samuelson, a Ferguson, a Dorbus en materia micro y macroeconómica y analizar el tema de la redistribución de la riqueza. ¿No? Es soportable. Debe ser soportable este proyecto o esta actividad económica por el ambiente y por la sociedad. El medio ambiente tiene posibilidades de resiliencia, o sea, de recuperación frente a las agresiones que se le hacen. Pero en nuestro planeta se ha llegado a niveles que están por encima de la posibilidad de recuperación de la propia naturaleza. O sea, la Tierra ya está en la incapacidad de recuperarse si es que se sigue a este nivel de contaminación que es cada vez más acelerado. Ya no se va a recuperar. Hay científicos que han establecido que si seguimos a esta velocidad de contaminación y de deterioro del medio ambiente, tendremos 100 años más y termina todo. Termina todo. Un profesor de San Marcos, Virgilio Roel Pineda, en un evento cumbre que hubo a nivel planetario hace 50 años, dijo: cambiemos el modelo económico del planeta, porque si seguimos así vamos a llegar a un momento en que ya no vamos a poder modificar, va a ser irreversible. Y lo pillaron y lo sacaron del evento, salió mal parado en ese momento, pero ahora es donde se lo recuerda, porque si se le hubiera hecho caso, no estaríamos en esta situación. Y hay un autor, Vassallo, que ha escrito un libro muy interesante sobre filosofía de la destrucción humana de la Tierra. Filosofía de la destrucción humana de la Tierra, donde establece que el ser humano, mientras era más primitivo, generaba menos agresión a la naturaleza. Hizo un cuadro donde establece a mayor civilización, mayor agresión a la naturaleza. Y termina diciendo que el ser humano es un parásito de la naturaleza. Vive de la naturaleza, pero no hace nada ni siquiera por remediar, por recuperar. Talamos 100 árboles, pero no sembramos ni uno. ¿Sí? Mira, les hablé de los stakeholders, creo que en la segunda o tercera lámina. Stakeholder significa parte interesada, involucrado en algo, con alguien. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son los interesados, o las partes interesadas, o los stakeholders para la notaría? Lo tenemos en pantalla. El Consejo Notarial, el Colegio de Notarios, usuarios, otros notarios, los trabajadores, los abogados, la comunidad, la UIF. También tenemos la SUNAR y la SUNAT. Pero ya, la RENIEC estaría como un stakeholder satelital, porque en teoría se habla de los stakeholders directos y stakeholders satelitales, o sea, los que están merodeando, están cerca. No tienen influencia totalmente directa de control o de interés. A la RENIEC no le interesa si usamos o no usamos el sistema. De manera directa no, pero de manera indirecta probablemente le interese cuánto hubo de ingresos por el uso del sistema por voluntarios del Perú. Pero a la SUNAR, por ejemplo, le interesa que las escrituras públicas y los instrumentos protocolares que le enviamos estén totalmente correctos. Si no, nos devuelven, lo cegan o lo tachan. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Una de las funciones del notario en el ejercicio de la actividad debe ser evitar las externalidades negativas, o sea, las consecuencias negativas.
¿De acuerdo? O sea, no debemos hacer todo lo que nos piden. Debemos hacer todo lo que debemos hacer. Miren, cuando yo practicaba en una notaría en la ciudad de Lima, el doctor cada mañana nos decía: partamos de lo que quieren el cliente que hagamos, no se puede hacer. Si nos convence que debemos hacerlo, ahí recién debemos hacer. Miren, partir de la idea que lo que nos piden hacer, no debemos hacer. Si nos convencen, ahí recién debemos hacerlo. No partir de la idea que todos podemos hacerlo, y si nos convencemos que no podemos hacerlo, no lo hagamos, sino todo al revés. Ese doctor creo que nunca tuvo quejas, ya no lo ejerce, es llamado para cumplir funciones en el Tribunal de Honor. ¿De acuerdo? Entonces, evitar conflictos posteriores, evitar externalidades negativas. En este momento, en el proceso del desarrollo de la ciencia de la administración, ¿ya? Estamos en el nivel de la cultura organizacional, porque hay muchas escuelas en el tema de gestión, de administración, como ojalá lo podamos ver hoy en día. Pero la escuela más moderna es el tema de la cultura organizacional. Ya hemos pasado la ingeniería, hemos pasado el enfoque sistémico, y hemos pasado la escuela clásica de la administración, etc. Estamos en este momento en el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional significa que, para nuestro caso, todos los notarios y todas las notarías debemos tener la misma cultura, porque somos una sola organización. La misma cultura. ¿Por qué los usuarios dicen, en esa notaría no te exigen tanto como en la otra? Ese requisito no me piden en esa notaría, pero en esta sí, lo que no debe ser. Los requisitos deben ser los mismos para todas las notarías. La exigencia debe ser la misma para todas las notarías. ¿Por qué? Porque la norma es la misma. Y los notarios tenemos la misma condición de notarios en todo el país. Entonces, generar una cultura organizacional a nivel de todo el país. Aquí quiero sugerir, por ejemplo, que para lograr la cultura organizacional se inicia con el proceso de reclutamiento e incorporación de los nuevos miembros de la organización, y próximamente se va a iniciar uno y más procesos y concursos públicos para notarios. Entonces, van a haber nuevas personas como notarios que van a ingresar al sistema notarial. Entonces, si estamos hablando que todo se inicia con el proceso de reclutamiento de las personas que van a pertenecer a esta organización que se llama notariado, se debe tener en cuenta mínimamente el tema de conocimientos, que deben ser conocimientos jurídicos, conocimientos doctrinarios, ¿de acuerdo? El juicio, no solamente del notario, sino luego de las personas que trabajan en las notarías. La capacidad de discernimiento y de diferenciación de lo que va a hacer, para separar lo bueno de lo malo. Entonces, estos aspectos deben tenerse en cuenta como requisitos en el filtro del proceso de selección de los notarios. O sea, no podemos incorporar a cualquier persona para que ejerza la función notarial. ¿Por qué? Porque generaríamos peligros para el sistema notarial, para el notariado. La habilidad, la posibilidad de hacer las cosas. La actitud deben incorporarse, y debemos ser todos personas con una actitud positiva, proactiva, armoniosa, que permita realmente un entendimiento entre nosotros. Y a nivel de la notaría tienen que incorporarse
personal también con estas características. Miren, a grosso modo, hay un enfoque, el enfoque sistémico de la administración. Una notaría es un sistema, un colegio es un suprasistema y el notariado es el macrosistema. Lo que se haga a nivel de subsistema y sistema va a repercutir a nivel del macrosistema y del suprasistema. Lo que se haga en una notaría de Tacna con consecuencias o externalidades negativas va a generar consecuencias en Piura, en Tumbes, en Loreto. Un escándalo que genere un notario repercute en los demás notarios, o sea, repercute en el sistema, en el suprasistema o en el macrosistema. Quiero, a ver, el tema de gestión del talento humano. Este es un aspecto que también debe tenerse en cuenta, ¿no? La internalización de valores. Acá deben haber jueces. ¿Qué sucede si un juez conoce conceptualmente qué significa justicia, pero no es justo? ¿De qué le sirve haber leído a Casquense, a Zamora Valdés, a Fernández Cesarego, a Zaffaroni? ¿De qué le sirve tener todo el conocimiento de justicia, pero si no es justo? De nada. El asunto en el Perú y en el mundo es el tema de valores. Pero el tema de valores no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel de internalización de valores. Miren, es tan grave el problema de valores en el planeta que Naciones Unidas ya ha puesto el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una degeneración y degradación de los valores que ha permitido el avance de la corrupción, por ejemplo, el avance de la comisión de delitos. Entonces, Naciones Unidas ha establecido que la educación a nivel primaria, secundaria o universidad no debe ser solamente de conocimientos, porque no ha dado resultado. ¿De qué sirve un científico si es corrupto? ¿De qué sirve? De nada, más bien es un peligro, es un problema. Entonces, Naciones Unidas a través de UNICEF está generando todo un plan a nivel planetario para que se dé una educación en valores. Los valores permiten dos cosas: sirven como palanca y como resorte. Llevando un poquito a la física elemental, física de secundaria. Palanca, cuando desde dentro te dice está bien, haz eso, te impulsa a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya tienes internalizados los valores. Y resorte, cuando te dice no hagas eso. ¿Por qué? Porque está mal. No hagas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está internalizado el valor. Pero si no hay internalización de valores, la persona hace lo que quiere, hace lo que le viene en gana, hace lo que más le favorece a corto plazo. ¿Sí? Otro tema de la responsabilidad social es aceptar los errores. El que se equivoca paga. Así debe ser. Yo he visto casos donde a veces por negligencia, no de manera intencional, se generan externalidades negativas. Entonces el registro público se observa y el cliente tiene que ir a hacer una aclaración o rectificación. Encima el notario le cobra el colmo. Esa persona pierde su tiempo, paga su pasaje y encima va a pagar nuevamente. Eso no debe ser bajo el marco de la responsabilidad social. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad social, el que se equivoca, paga. Acontabilidad significa ser responsable por lo que uno hace o no hace, pero que genera
consecuencias negativas. Y aquí la responsabilidad la asume el notario por lo que hace o no hace, o también por lo que hace o no hace su personal. ¿De acuerdo? Porque la consecuencia es negativa para el interviniente o terceros, pero como un producto que nace o un servicio que nace o se origina en la notaría, en el notario. ¿Ya? Miren, cuando yo trabajé en Centromin, yo trabajé en un proyecto de reconvención laboral auspiciado por el BIT y ejecutado por ESAN y la UNI, y veíamos que los trabajadores se accidentaban, algunos accidentes graves, otros leves, otros fatales, ¿ya? Pero era frecuente. Es algo de hace 25 años. Entonces se generó una política empresarial de la MINA para dar charlas de inducción, ¿de acuerdo? Para hacerle recordar cada día, cada mañana a los trabajadores que tienen que trabajar utilizando sus EPPs, equipos de protección personal, para evitar accidentes, porque un accidente generaba imposibilidad de trabajo temporal a esa persona y disminución de la producción, y descuadraba toda la planificación de la producción para ese día, o para esa semana, o para ese mes, y generaba incumplimiento de las obligaciones que se tenía con los clientes, por ejemplo. Entonces se aplicó el tema de las charlas de inducción, donde cada mañana se le recordaba a los trabajadores para que se comporten de tal o cual manera. ¿De acuerdo? Había trabajadores que tenían varios años trabajando y se confiaban mucho y creían que por su experiencia y por la repetición del trabajo permanente durante tanto tiempo, ese solo hecho le impedía que se accidente. No era así. Entonces se programó las charlas de inducción, y llevando a la función notarial, yo creo que es factible que cada mañana el notario lo reúna a su personal y les diga: ustedes deben tener en cuenta lo siguiente: prevención de lavado de activos, actitudes sospechosas, tener cuidado al tomar una firma, al verificar un original y una copia, hacerle recordar. O sea, esa secretaria, por más que esté 10 o 15 años trabajando en la notaría, no significa que esos 15 años lo releva de no hacer esa verificación minuciosa, permanente de cada documento. Entonces, acá por ejemplo vemos una foto, el notario una foto ando con su personal, recibiendo algunas anécdotas del día anterior para mejorar. El doctor César Urrela ayer habló de la mejora continua. La mejora continua significa no repetir lo que se está haciendo mal, y lo bueno, hacerlo cada vez mejor. O sea, lo malo no repetirlo, y lo bueno, hacerlo mejor. Esa mejora continua permanente. Y eso es parte de un enfoque de una escuela de orientación. Si revisamos a Condunal, por ejemplo, lo encontramos ahí. A Chavenato, a Reyes Ponce, encontramos la mejora continua. Sí, Jorge. La ISO 26000 también trata de evitar la discriminación. La discriminación por cualquier motivo. No se debe discriminar a nadie. La discriminación es un atentado contra los derechos humanos que establece la igualdad ante la ley, la igualdad de todos. Por ejemplo, si estamos en otra notaría a una cola de varias personas que están esperando su turno y viene el amigo con saco y corbata, compañero de promoción de la universidad, y dice: mi minuta, quiero que entre en este momento, y por encima de los demás que están 2 horas esperando, pasa el amigo con la minuta. Eso es discriminar, es ponerlo en un nivel de superioridad a esa persona y en un nivel de inferioridad a lo que están haciendo con él. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad social es también el respeto a los derechos humanos de la persona.
Sí. Nosotros, en realidad, a nivel de notariado estamos desorganizados. Solamente nos encontramos en estos eventos, saludos protocolares, estrechón de manos, averiguar por la familia, etc. Pero en el tema fundamental del ejercicio de la función estamos desarticulados. Yo propongo que en el marco de la responsabilidad social generemos una articulación para establecer prácticas uniformes del ejercicio de la función notaria. Por ejemplo, debemos establecer algunas plenarias periódicas, repetidas a nivel de colegios, a nivel de regiones, a nivel de país. ¿Para qué? Para establecer prácticas notariales uniformes de todos. Los clústeres significa eslabonamientos, relacionamiento, comunicación entre nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Miren, acá hay un asunto importante del involucramiento con la comunidad. Y vemos en la foto a los notarios de Lima en un evento que hacen periódicamente, creo, no hace 3 o 4 veces al año, ya, sobre el notario en Tubar. Es una foto real del Colegio Notario de Lima. Pero lo hace el Colegio Notario de Lima. ¿Y el resto del país? ¿Lo hacemos? ¿Debemos hacerlo? Entonces, acá estoy proponiendo que el Colegio de Notarios de Lima, que da el ejemplo en el involucramiento con la comunidad, también se haga en el resto del país. Por ejemplo, cada 3 meses o cada 4 meses, 3 o 4 veces al año, hacerlo a nivel del país, jornadas notariales con la comunidad. El mismo día, desde la misma hora hasta la última hora, todo el país recibiendo asesoría, consejos de los notarios. El mismo día. Cada notario en su provincia, cada notario en su distrito, pero debe articularse. Este es un proceso de articulación que tiene que iniciarse y hacerse. No solamente una vez, sino de manera permanente. Y va a llegar un momento en que nos vamos a acostumbrar y sabemos que tal día del mes, del año, nos toca hacer esta jornada, pero a nivel nacional. Y la comunidad, ¿no es cierto?, va a verse identificada con el notario que está junto a él. Sí. El respeto a los derechos de la comunidad es lo mínimo que debe hacerse. Y esto lo dice la ISO 26000. O sea, la ISO 26000 es una guía de comportamiento social para todos. Sino que nosotros aún no nos alineamos de manera consciente y programada con la ISO 26000. Que tenemos que hacerlo, debemos iniciar ya. Y esto va a generar imagen para el país. Naciones Unidas tiene unos indicadores para establecer el nivel de competitividad de un país. Y parte de la competitividad de un país es, por ejemplo, el sistema de orientación de justicia. Es la educación, es la salud, es la vivienda, niveles de educación, salud, vivienda, justicia. Pero también debemos alinearnos para generar un indicador más sobre la competitividad del país. ¿Sí? Estamos con el tiempo. La conducta ética es lo mínimo. Es lo mínimo que le podemos exigir o no podemos exigir nosotros mismos. Es lo mínimo que debe exigirnos la comunidad, los clientes, la sociedad. ¿De acuerdo? El asesoramiento adecuado y oportuno, regresa a ver. Fijación de honorarios justos. ¿Ustedes por qué dirán que unos notarios cobran menos y extremadamente menos y otros extremadamente más? ¿Por qué? Porque probablemente unos, no sé en qué factores
han logrado reducir costos, ¿no? Reducción de costos, que le permite cubrir planillas, cubrir tributos, cubrir obligaciones que la ley impone, pero sin embargo cobran eso. En algo están reduciendo costos. U otros cobran demasiado alto con exceso de utilidad. Entonces, eso tiene que estandarizarse, tiene que generarse una homogeneidad entre nosotros. Evitar el lavado de dinero, evitar términos contractuales injustos. Una persona se le muere su mujer o su mamá o su hijo y le pide al vecino que le preste plata y dice a un interés del 10-15%. El deudor acepta esa condición por la situación apremiante que se encuentra. Entonces no podemos permitir eso. Es un contrato con términos injustos, donde está ya en el límite de la usura. Bueno, pero el otro dice, pero si está aceptando, sí, pero es injusto. Y hay una lista, ¿no? Que puede dar cuenta y reportar honesta y oportunamente a los stakeholders. O sea, los stakeholders deben conocer y saber a ciencia cierta qué estamos haciendo, qué resultados estamos generando para la comunidad. ¿De acuerdo? Aún nos falta esa parte. Miren, lo que decía el doctor Bazán Naveda, atención personal del notario. Atención personal del notario. Por eso decimos ante mí y doy fe. Yo he hecho algunas contrataciones en Lima, ya, y al notario nunca lo he visto, por eso. Ya hay ciudades que no se lo ve al notario, y es real. Pero el documento me sale ante mí y doy fe. Esa parte hay que corregir. ¿Por qué? Porque en la sociedad los stakeholders están dando cuenta. Por eso cuando dice la enumeración de los stakeholders es por algo. Y es porque ellos tienen interés y están involucrados en lo que nosotros hacemos. Entonces, eso también es bueno corregir. Sí. Respeto por las futuras generaciones. Todo lo que nosotros hagamos debe ser pensando en las futuras generaciones, no solamente pensando en nosotros. ¿De acuerdo? Pensando en las futuras generaciones. El enfoque prospectivo. El doctor César hablaba sobre el pasado y futuro del notariado. ¿De acuerdo? Yo he leído algo de prospectiva. Y la prospectiva es la nueva ciencia social que permite analizar el pasado, que se llama retrospectiva, el presente, que se llama introspectiva, y el futuro, que se llama prospectiva. Nosotros tenemos una cultura de retrospectiva. Desde niños nos enseñan solamente la historia y la historia, pero no nos enseñan cómo analizar el presente y cómo proyectarnos al futuro. Y nosotros, como que somos una persona que maneja su carro mirando solamente el retrovisor. Así no vamos a avanzar, y llegar a donde quisiéramos llegar. ¿De acuerdo? Entonces hay que cambiar un poco. En muchos países se está haciendo ya una cultura de la prospectiva, para que desde niños sepan analizar su pasado, establecer tendencias, reflexionar sobre su presente y establecer escenarios de futuro y formas cómo lograrlo. Por ejemplo, en el notariado, sabemos cómo será el notariado de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años. O sea, no hacemos un análisis prospectivo. Debemos reunirnos para analizar escenarios de futuro. ¿Cómo quisiéramos que sea el notariado a 15 a 20 años? Ese escenario futurible, posible, y los mecanismos de cómo lograrlo. Analizando factores económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos, etcétera, etcétera. Gracias. Bien. Miren, yo soy de la promoción del 98 como notario. Y hace algunos días visité a un notario en una ciudad que no es Cajamarca,
y le digo, oye, tu secretaria ya está jorobada, está un poco jorobada. Me dice, sí, pues ya está vieja, lo voy a cambiar. Le digo, no cambies a tu secretaria, cambia la silla que es disergonómica. ¿Por qué? Porque la ergonomía establece que se debe adecuar al trabajo a la persona, no a la persona al trabajo. Entonces, mínimamente, se le debe dar condiciones ergonómicas para que realice su trabajo. ¿De acuerdo? De ahí tenemos a la SUNAFIL, que recién se ha creado, después de muchos años de la ISO 18000 sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces estamos recontra atrasados en el cumplimiento de las ISO, que son normas planetarias. Sí. El desarrollo del personal. Desarrollo del personal significa fomentar, primero ser consciente que es importante que el personal se capacite, avance. Tengo que gastar. El mejor capital que puede tener una notaría es su personal. Porque todo el personal que trabaja en notaría es personal de confianza. Desde el que limpia la notaría, porque hay toda la documentación, el protocolo, son elementos fundamentales, vitales para el notario. Desde el que hace la limpieza hasta todo el personal. ¿Sí? Entonces se debe invertir en el personal. Hubo un caso que un notario había hecho una beca para su secretaria para que estudie una maestría. Se enteró su esposa y terminó con la beca. O sea, la esposa, el cónyuge debe ser consciente también que se debe invertir en el personal, promover el desarrollo permanente del personal. Actividades éticas y transparentes es obvio, ¿no? Que por cuestión de tiempo no lo desarrollo. Sí. Mire, la lucha contra la corrupción. La peor fuerza negativa para un país es la corrupción. La corrupción jala a un país hacia abajo, no le permite avanzar, no le permite despegar, tanto económicamente como socialmente. Y cuando la corrupción es estructural, es mucho peor. Y realmente en muchos países del planeta ya hay una cultura de la corrupción. Todo quieren lograr las personas o los corruptos a costa de dar dádivas, de dar dinero para conseguir un favor o una recompensa de un servicio. Eso es lo peor. Y esa es la peor plaga de la humanidad, la corrupción. Entonces, una de las funciones fundamentales del notario es luchar contra la corrupción. ¿De acuerdo? Esto poco se hace. ¿Qué le parece a ustedes un ejemplo comparativo? Si opera nuestra esposa o nuestra madre o nuestro hijo y la clínica se preocupa después de la operación, ¿cómo va la salud de nuestra madre, de nuestro esposo o nuestro hijo? Post servicio. Y nos llama por teléfono. Y manda a un médico para que sepa cómo está la salud de esta persona. Entonces, nosotros como notarios, nuestra función no debe terminar solamente al momento que se le entrega el testimonio. No. Si no es posible, en algunos casos, o en muchos, preocuparnos por cómo va la situación de esa empresa que formamos, de esa asociación, de esa comunidad campesina, de ese comité, de esa junta de propietarios, etc. ¿De acuerdo? Sí. Miren, el FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es un enfoque estratégico para el desarrollo de una institución, en este caso del notariado. Nosotros debemos reunirnos en algún momento para hacer un análisis FODA del notariado, para establecer la fortaleza, por ejemplo, el nivel de aceptación que tenemos a nivel de comunidad, que es el más aceptable de todas las instituciones de nuestra patria. Ya no se cree en la administración de justicia, se tiene poca confianza en la iglesia.
Antes había mucha confianza en la iglesia. Miren, han habido encuestas donde han determinado que más del 60% confía en el notariado. Pero entonces hay un 40% que no confía. Eso nos dice la estadística. Pero esa parte que no confía, sería bueno saber por qué no confía o por qué desconfía. ¿De acuerdo? Entonces, la estadística es como el bikini. El bikini da bastante información, pero esconde lo más importante. ¿De acuerdo? Esa parte importante que está escondiendo la estadística es saber por qué desconfían del notariado. Entonces, al hacer un análisis FODA, sabremos cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y amenazas, que es materia de una reunión exclusivamente para analizar el FODA del notariado. Muy bien, terminamos con esta lámina donde dice: el notariado constituye la reserva moral del país. Muchas gracias, disculpen por lo demás.